nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sus compañeros, su familia y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Continuamos con nuestra explicación, leyendo leyes del Sagrado Corán que hablan sobre la situación de los compañeros o discípulos del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué es lo que Allah en su testimonio en el Sagrado Corán nos habla sobre los compañeros del profeta Muhammad? Dice en esta ley: también le corresponde una parte de dicho botín a los emigrados, necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes, cuando buscaban la gracia de Allah y su complacencia, y lucharon por la causa de Allah y su mensajero. Ellos son los veraces, quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada. Ellos aman a los que emigraron, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que les ha dado, y les prefieren a sí mismos, aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. Quienes les sucedieron dijeron: oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. En esta ley del Sagrado Corán, Allah nos está hablando de un hecho histórico. Y nosotros explicamos ese hecho histórico anteriormente, que es cuando los musulmanes, que eran una minoría en la Meca y eran perseguidos y torturados, emigran a Medina. El profeta sallallahu alaihi wasallam establece una suerte de hermandad entre los emigrados y los auxiliadores, es decir, la gente que vivía en Medina. Y lo que hacía era hermanaba uno con otro para que la persona local ayudara al que había emigrado. Entonces Allah nos está diciendo, nos está hablando de la situación, cómo eran estos dos grupos, y nos está diciendo más cuál era el testimonio del comportamiento y el sentimiento de ellos en sus corazones unos hacia los otros. Porque muchas veces se puede dar que cuando existen dos grupos bien diferenciados, se pueden dar rencores en los corazones entre un grupo y otro. Allah Azza wa Jal, que es el único que conoce qué es lo que hay adentro de los corazones, nosotros solamente podemos juzgar a las personas por lo que aparentan hacia nosotros, pero nunca podemos juzgar sus corazones, porque quien conoce lo que hay en los corazones es Allah. Allah nos da testimonio en el Sagrado Corán de qué eran lo que sentían los corazones de los sahabas unos con otros. Y estas palabras dice: quienes establecidos en Medina, quienes estaban establecidos en Medina y aceptaron la fe antes de su llegada, es decir, los musulmanes, los ansar, los auxiliadores de Medina, ellos vivían en la ciudad de Medina y aceptaron el Islam antes de que vinieran los exiliados. Y dice: ellos aman a los que emigraron. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos está dando testimonio que ellos, por la causa de Allah, aman a esas personas que vienen, que no sienten nada en contra del corazón de ellos. Dice: no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado. Es decir, ustedes recuerdan que nosotros anteriormente hablamos del nivel de los sahabas, ¿no es cierto? O sea, cuáles eran los sahabas, los compañeros del profeta que tenían más alto nivel. ¿A quiénes mencionamos primero? ¿No mencionamos a los primeros que habían aceptado el Islam? Es decir, el nivel más alto de consideración entre los sahabas, ¿quiénes los tienen? Los que se llaman al-awwalin, es decir, los primeros que ingresaron al Islam. Entonces, Allah nos está diciendo que a pesar de que los sahabas, los ansar, los de Medina, sabían de la alta estima que tienen estos sahabas por ser los primeros en entrar al Islam, a pesar de eso, ellos no sienten ningún rencor en su corazón hacia ellos. Al revés, los aman. Es decir, que la relación que había entre ellos era de respeto, de reconocimiento y de amor por la causa de Allah. Y es más, fíjense cómo Allah describe a los ansar, a la gente de Medina, y dice: y les prefieren a sí mismos aunque estén en extrema necesidad. Recuerdan que nosotros mencionamos anteriormente que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hermanaba a un emigrante con una persona local, la persona local le daba la mitad de sus bienes. A pesar de eso, fíjense cómo Allah describe a los ansar y dice: los ansar prefieren a los emigrantes sobre ellos mismos, a pesar de que ellos tienen necesidad. Porque esto no significaba que todos los ansar eran ricos.
El profeta sallallahu alaihi wasallam emigraba, a veces hermanaba una persona rica que había venido con un pobre, y el pobre le daba la mitad de lo que tenía. ¿Y cuál era la actitud de los ansar? Amaban a los emigrantes y los preferían a ellos sobre sí mismos, a pesar de que ellos tenían necesidad. Es decir, eso es una expresión de respeto, de reconocimiento y de amor por la causa de Allah muy grande. Y hay muchas historias de los sahabas, de cuando venían los emigrantes, que ellos le daban de comer, invitaban a los emigrantes a su casa a comer y apagaban la luz porque tenían muy poca comida, la comida alcanzaba para una sola persona. Entonces, ¿qué hacían? Ellos apagaban la luz para que el invitado no se diera cuenta que ellos solamente ponían la mano sobre el plato de comida y se le llevaban a la boca vacía, para que fuera el invitado el que comiera y se saciara a sí mismo. Y por eso Allah Azza wa Jalla los elogia de esta manera en el Sagrado Corán y dice, los preferían a ellos sobre sí mismos a pesar de que ellos tenían necesidad. Y esto es un testimonio de Allah hacia esas personas muy grande, porque no es lo mismo ser generoso cuando uno es pudiente que ser generoso cuando uno tiene necesidad. Entonces, por eso es que Allah los elogia de esa manera. Y después Allah nos da una frase y nos dice, quienes hayan sido preservados de la avaricia, esos serán los triunfadores. Es decir, aquellos que vengan después y que puedan imitar este comportamiento de ellos, esos serán los que triunfarán en esta vida y en el más allá. Es decir, los que se llevarán toda la gracia de Allah tanto en esta vida como en el más allá. Y luego nos dice, escuchen lo que dice Allah, quienes le sucedieron, es decir, las generaciones que vinieron unas después de las otras, deben decir, oh Señor nuestro. Es decir, Allah nos está enseñando a nosotros cómo hacer una súplica para pedirle algo a Allah. Escuchen la súplica que Allah nos está enseñando a decir. Oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, primero, cómo debe ser la realidad del creyente, y segundo, qué es lo que uno debe pedir para sí mismo. Lo que significa que lo contrario a lo que uno debe pedir es equivocado, ¿verdad? Si Allah nos está diciendo, pidan, oh Allah, no hagas que sintamos rencor en nuestros corazones para aquellos que estuvieron antes de nosotros, significa que tener rencor por ellos es el camino equivocado, ¿verdad? Porque Allah nos está indicando, nos está enseñando que debemos pedirle a Allah no tener rencor contra los creyentes. Entonces esta frase dice, Señor nuestro, perdónanos. Todos necesitamos pedir el perdón hacia nosotros mismos por los pecados que podamos haber cometido. Pero no solamente eso, sino, oh Allah, perdónanos a nosotros y a todas las generaciones anteriores de musulmanes. Y no hagas que en nuestro corazón exista rencor por los que tenían fe. Oh Señor, tú eres compasivo, misericordioso. Esta aleya, lo que nos está diciendo primero, nos da un testimonio de la fe de los musulmanes de ambos lados, tanto de los emigrantes como de los auxiliadores, es decir, la gente de Medina que recibió a los emigrantes. Y luego nos dice que ellos no tenían rencor unos con otros en sus corazones. Y segundo, nos está enseñando a nosotros, a las generaciones posteriores, cuál debe ser nuestra actitud hacia los musulmanes de las primeras épocas. Y por eso, recuerdan cuando yo le dije que la creencia de Ahlus Sunnah wal Jamā'ah, de los sunnis, respecto a las generaciones anteriores y sobre todo a los compañeros del profeta, es que elogiamos todos sus buenos actos. Y si se equivocaron, porque no eran perfectos, si alguno de ellos se equivocó, ¿qué es lo que pedimos? Lo que Allah nos enseña, el perdón por ellos. Pero no los criticamos ni los insultamos. Los ansar son los de Medina. ¿Y los sahaba? No, los sahaba es compañeros del profeta, los engloba. Dentro de los sahaba hay dos clases. Están los muhajirin, que son los emigrantes, y los ansar, que son los de Medina. Entonces, esto lo que nos evidencia es que aquellas personas que en vez de tomar esta metodología, que es la de elogiar las acciones de los sahabas, y si se equivocaron pedir perdón por ellos, es decir, aquellos que los critican y los insultan, están yendo contra la metodología del Sagrado Corán. Porque el Corán nos enseña a pedir perdón por nosotros y por las generaciones anteriores y a limpiar nuestros corazones de rencor.
se equivocaron, sí, se pueden equivocar, son seres humanos, pero en nuestro corazón tenemos que tener amor por ellos, no rencor. La siguiente aleya dice: por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana. Nosotros relatamos anteriormente la historia de cuando los musulmanes quisieron hacer la umra, una peregrinación menor a la Meca, y los incrédulos les cerraron el camino y les impidieron hacer la umra. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Uthman ibn Affan como mediador, como negociador, y esas personas, los kufares de Quraysh, lo que hicieron fue apresarlo, a pesar de que iba contra los protocolos de la negociación de la época. Entonces, ¿qué pasó? El profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a todos los musulmanes a sentarse, a jurarle fidelidad, y el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba sentado debajo de un árbol, y todos los sahabas le juraron fidelidad al profeta sallallahu alaihi wasallam a luchar hasta la muerte para rescatar a su hermano y para establecer justicia. Fíjense cómo Allah Azza wa Jal nos habla de esta situación y nos dice: Allah se complació, es decir, Allah estaba complacido con todos los creyentes que te juraron fidelidad bajo el árbol. Y nosotros dijimos ayer que de las cualidades de Allah Azza wa Jal es que su actitud, su amor y su complacencia, y al igual que su enojo, no cambian de uno a otro. Entonces, si Allah Azza wa Jal estaba complacido con ellos, no es propio de los musulmanes estar enojados con ellos. Continuamos después del salat. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Continuamos con nuestra explicación de la creencia de Ahlus Sunnah wal Jama'a sobre los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y vamos a explicar la última de las aleyas que habíamos empezado a explicar ayer, y como comenzó la oración no pudimos terminarla. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos y los recompensó con una victoria cercana. En esta aleya, Allah Azza wa Jal nos está hablando sobre una situación que pasó cuando los musulmanes fueron a hacer una peregrinación a la Meca, una peregrinación menor, una umra. Y la gente de Quraysh que vivía en la Meca les impidió la entrada de los peregrinos musulmanes a la ciudad. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, fiel a la costumbre de la época, mandó un mediador, un negociador, para llegar a un acuerdo entre las dos partes. La gente de Quraysh, los kufares, los incrédulos, en vez de seguir el protocolo de negociación, lo que hicieron fue apresar al negociador que habían enviado a los musulmanes. Entonces los musulmanes asumieron que no solamente lo habían apresado, sino que lo habían asesinado también. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam llamó a todos los musulmanes. Él se sentó bajo un árbol y les tomó un juramento de fidelidad de que ellos iban a luchar hasta la muerte para recuperar a su hermano y establecer justicia. Entonces Allah Azza wa Jal nos habla sobre esa situación en el Sagrado Corán y nos dice: por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos. Es decir, Allah Azza wa Jal en esto nos está dando un testimonio de la situación de los corazones de los musulmanes que estaban en ese lugar. ¿Y qué dice? Estos eran los sahabas, los compañeros del profeta. Allah nos dice: Allah se complació con ellos. Sosiego viene siendo. Sosiego viene a ser tranquilidad, paz interior. Entonces, lo primero que Allah Azza wa Jal nos dice es que Él está complacido con todos los creyentes que están ahí. Y nosotros, cuando mencionamos anteriormente los atributos de Allah, cuando decimos que Allah tiene nombres y atributos, los nombres y los atributos de Allah son acordes a su divinidad. Y como Allah es eterno, sus atributos también son eternos. Entonces, un ser humano oye y ve. Su visión y su audición es limitada, y también es limitada en el tiempo. Es decir, mientras está vivo oye y ve. Cuando muere deja de oír y de ver. O puede venirle una enfermedad, deja de ver y de oír, ¿verdad? De la misma manera, una persona se complace por lo que sabe en este momento de la otra persona, pero luego se entera de otras cosas o tiene otra experiencia desafortunada y su complacencia se va.
pero Allah Azza wa Jal, sus atributos son eternos, acorde a su divinidad. Entonces cuando decimos que Allah oye y ve acorde a su divinidad, es decir, todo. Su audición y su visión no tiene límite. Y cuando decimos Allah se complace con alguien, significa que se complace en la eternidad. Es decir, porque Allah Azza wa Jal sabe lo que esas personas iban a hacer hasta el día de su muerte. Entonces Allah no puede decir en el Sagrado Corán que está complacido con alguien hoy y mañana esa persona se comporta de una manera contraria y Allah se enoja con él. No puede ser. Cuando Allah Azza wa Jal se complació, ¿por qué se complació con esas personas? Porque Él sabía en su conocimiento eterno y completo lo que esas personas iban a hacer hasta el día de su muerte. Y así está registrado de las personas que participaron en ese juramento de fidelidad, todas ellas murieron en el Islam. Y todas ellas tuvieron un papel muy importante en los asuntos de la nación islámica. Eso está registrado históricamente. Entonces, el primer testimonio que tenemos es que Allah se complació de ellos. Entonces, nos corresponde a nosotros musulmanes también estar complacidos de ellos. No puede ser que nosotros los critiquemos y hablemos mal de ellos cuando Allah está complacido con ellos. O siquiera hablar mal de uno solo de ellos. No, de ninguno, no se puede hablar. Allah está complacido con todos ellos. La metodología nuestra, que es lo que nosotros hacemos, una ley que explicamos ayer, que usted no estaba, dice una súplica que Allah nos enseña en el Sagrado Corán respecto a los compañeros del profeta y los musulmanes que vinieron después. Dice: oh Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes. Señor nuestro, tú eres compasivo, misericordioso. Entonces, esa ley que nos enseña, primero, que nosotros tenemos que pedir el perdón por nosotros y por nuestros hermanos. Es decir, todos nuestros hermanos, incluyendo los compañeros del profeta, pueden haberse equivocado. Entonces, si ellos se equivocaron, ¿cuál es nuestra actitud? Pedimos perdón por nosotros y por ellos también. Y no más de eso, le pedimos a Allah que no deje que haya rencor en nuestro corazón hacia ellos. Es decir, que haya rencor va en contra del mensaje del Corán. Entonces no puede haber en el corazón sano de un creyente rencor hacia los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si se quiere meter ese rencor en el corazón, robarle a este. Exacto, porque si alguien llega a sentir rencor o crítica hacia los compañeros del profeta, o desprecio hacia los compañeros del profeta, ¿qué tiene que hacer? Esta súplica. A un compañero de nosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer esto? Oh Allah, no permitas que en nuestros corazones entre rencor hacia aquellos que son creyentes, hacia los que creen el mensaje del Islam. Y fíjense lo que dice en la ley que estábamos analizando anteriormente, cuando dice: por cierto que Allah se complació con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol. Allah dice: y sabiendo la fe que había en sus corazones, hizo descender el sosiego sobre ellos. Allah Azza wa Jal, Él conocía la fe que había en los corazones de todos ellos. Allah nos está dando el testimonio que ellos eran no solamente musulmanes, sino creyentes. Allah está hablando del imán, de la fe. Que nosotros sabemos que el primer estado en el que todas las personas empezamos es el de musulmán, el Islam. Cuando uno crece en la fe y en las obras, uno llega al de creyente. Y mucho después está el otro estado, que es el del ihsan, la pureza, cuando una persona llega como lo que se llama el estado de la santidad. Dice el creyente con buenas obras. Claro. Entonces acá está hablando de que esos musulmanes tenían en su corazón ya el estado de la fe, eran creyentes, y por eso es que Allah dice: hizo descender sobre ellos el sosiego, es decir, la paz interior. Allah hizo descender. Entonces eso es lo que Allah nos está diciendo que hizo con ellos. Entonces eso es lo que corresponde a nosotros, tener nuestros corazones sosegados hacia los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora vamos a ver, todas estas aleyas eran pruebas del Corán sobre la honestidad de los sahabas. Ahora vamos a leer hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre la honestidad de los sahabas. Dijo en un hadiz que está en Sahih al-Bukhari, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dijo: el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo: no insulten ni critiquen a mis sahabas, pues aunque lleguen a dar en caridad tanto oro
como el tamaño de la montaña Uhud, nunca llegarán a igualar un puñado de ellos. Y esto es un hadith que explicamos anteriormente. Es decir, la virtud que tienen los sahabas, el profeta nos dice, no los critiquen a ellos, porque ellos hicieron tanto por el Islam. Tanto fue lo que ellos hicieron de bien por el Islam, que aunque ustedes tuvieran una montaña de oro, y les dije que la montaña de Uhud es una montaña enorme, como si fuera aquí la Sierra Nevada, ¿verdad? Uno se imagina esa cantidad de oro tenerla. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si ustedes tuvieran esa cantidad de oro y lo gastaran todo por la causa del Islam, no llegarían a igualar un puñado de ellos de oro, por todo lo que ellos hicieron de bueno para el Islam. En otro hadith, sí. Dice que el profeta dijo, si yo me equivoco, yo soy humano. Así es. Entonces así tiene que suceder entre nosotros. Así es. Y si yo me equivoco, los hermanos están en la obligación exacto. O sea, y la forma de corregir tiene que ser una forma amable. Y uno siempre tiene que disculpar. Si tratan de odiarme, tienes que pedirle a Allah ese versículo ya lo encontré esta tarde, y lo pongo en la libretica y se lo llevé allá. ¿Sí o no? Si tratamos de odiar a un hermano, ese versículo. No, es que no, en realidad el musulmán no puede odiar a otro musulmán. Trata de odiar, pedirle por como dices, no dejes que mi corazón se llene de rencor. Contra mi hermano, que menciona a un hermano, ¿sí? Así es, así es. Y fíjense que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no es lícito que dos musulmanes estén enemistados por más de 3 días. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam sabe la psicología del ser humano, ¿verdad? Es decir, que se pueden discutir sobre un tema y pueden ofuscarse, y que las personas cuando se enojan, se ofuscan y se enojan unas con otras, y eso hasta cierto punto está bien. Sin embargo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que esa enemistad o ese ofuscamiento, ese enojo, no puede durar más de 3 días, porque puede ser que uno se enoje por asuntos de este mundo, pero eso no puede llevar a que se distancien los corazones de los creyentes. Y por eso el profeta dijo, no es lícito, es decir, que si dos musulmanes están peleados por más de 3 días, están cayendo en algo ilícito, en un pecado. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, pasados esos 3 días, el que inicia la reconciliación es el mejor de los dos. Fíjense, generalmente el ego de las personas les impide ser el que dé el primer paso, porque dice, no, si no yo voy a quedar como el que cedí, el que soy blando, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, el mejor de los dos, el más creyente de los dos, es el que inicia la reconciliación. Entonces esa es la actitud que tiene que tomar el musulmán. ¿Y cómo puede reconciliarse con alguien si no lo ha disculpado en su corazón? Evidentemente tiene que hacer ese proceso, pero por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, que sabe la naturaleza de las personas, nos dio esos 3 días, porque las personas se pueden enojar. El hombre discute con su mujer, 2 hermanos discuten entre sí, uno discute con su vecino, puede ser que se enoje. Allah nos ha dado a través de la revelación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que uno puede estar en ese estado hasta 3 días, para pensar, para reflexionar, para bajar su enojo y saber disculpar. Que no sea musulmán. Bueno, en este caso se está refiriendo al musulmán, ¿verdad? Porque todas las personas somos hermanos como seres humanos, pero en este caso cuando somos musulmanes tenemos una hermandad que va más allá de la de ser humano con la hermandad de la fe. Entonces las personas que están hermanadas en la fe no pueden estar distanciadas, peleadas por más de 3 días. En este otro hadith que nos narra At-Tirmidhi de Abdullah ibn Mughaffal radhiallahu anhu, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, oh Allah, te pido por mis compañeros que nadie los tome como blanco de sus palabras luego de mi muerte. Quien los ame, a mí me amará. Quien los odie, a mí me odiará. Quien los odie será mi enemigo, y quien sea mi enemigo será enemigo de Allah. Y quien se atreva a ser enemigo de Allah, pronto le llegará su castigo. Entonces, este hadith es muy evidente, muy claro. El profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahabas eran quien, sus compañeros, más que sus compañeros, eran sus amigos, su gente cercana, los que lo habían apoyado en su misión desde el principio de la misión profética. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, en estos últimos momentos de su vida, ¿qué hace? Le hace una súplica a Allah azza wa jalla. Y le dice, oh Allah, te pido por mis compañeros. ¿Para qué? Para que la gente no los tome como blanco de sus críticas. O sea que el profeta no tomaba como amigo, sino como compañero. ¿Cómo? No tomaba como amigo,
y como hermanos, no como compañeros. No, ese es el estatus de ellos. Ellos fueron compañeros del profeta. Pero además, los sahabas eran amigos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Eran como la gente que lo había apoyado a él. Nosotros ayer leíamos un hadith de que el profeta dijo: no me vengan a hablar mal de Abu Bakr. Él, cuando toda la gente descreyó de mí, él creyó en mí. Cuando toda la gente me negó su dinero, él apoyó la causa con su dinero. Entonces no me vengan ahora a hablar mal de Abu Bakr. Abu Bakr, respétenlo por lo que ha hecho por el Islam. ¿Por qué? Porque era amigo del profeta sallallahu alaihi wasallam también. Entonces en este hadith él dice que nadie los tome, es decir, él nos está enseñando que no debemos tomar a los sahabas como blanco de nuestras críticas. Y dice, porque quien ame a los sahabas, quien ame a los discípulos del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿ama a quién? Ama al profeta. Es como uno dice, tus amigos son mis amigos. Uno no dice así. Si uno tiene un amigo muy querido, dice, si tú tienes un amigo, es mi amigo, ¿verdad? Y si uno tiene un amigo muy amigo y tiene un enemigo, es mi enemigo también. Es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo. Quien a mí me ame, amará a mis. Quien ame a mis sahabas, me amará a mí. Quien odia a mis sahabas, me odiará a mí. Quien me odia a mí, dice, estará enemistándose con quién. Con Allah, porque yo soy el mensajero de Allah. Es el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el último de los hadices, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la mejor de las generaciones de esta nación, es decir, de los musulmanes, será la mía. Luego la que le siga, y luego la que le siga, y luego se expandirá la mentira. Se expandirá la mentira. La mentira. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la mejor de las generaciones es la mía, es decir, él y sus compañeros. Esa es la mejor generación de musulmanes, donde el Islam estaba más puro. Por eso es que uno siempre tiene que volver ante la duda a lo que estaba, al entendimiento que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam tuvieron del Islam. Una interpelación, pero eso es lo que dice la Shia para cuando habla sobre la familia profética, que se referiera a su familia cuando estaba en esa misión. Esa es una interpretación, pero las palabras del profeta claras, ¿cuáles son? Dice nación. Dice nación. Por eso. Pero ummati en idioma árabe, la palabra umma significa comunidad, nación. Eso es bueno, porque entonces empiezo a sacar Además, si uno analizara este hadith con la familia del profeta, el significado no es viable, porque fíjese, el profeta dice, la mejor de mi familia es esta generación. Luego de mi familia, la generación que le sigue. Luego de mi familia, la otra generación, y luego de mi familia serán mentirosos. Ya eso no son familias. No, es como que el significado no... Digo, pero ya esas 4 generaciones, ya la tercera no es familiar. Sería como... Yo lo he tomado como en hecho como que si fuera para la familia de la mejor es Ali y la familia de Padre, la familia de Al-Hassan, y luego la otra de los otros, hasta llegar al Magdi. Cuando llegar al Magdi, todo lo demás era... Pero el yerno de uno, la familia de uno... Pero ya, sí. Usted me está haciendo ver otra es que la palabra que el profeta usó primero es nación, no es familia. Y el profeta, como todos sabemos, era la persona más elocuente. Cuando el profeta quería decir algo y que se entienda, lo decía claramente. No se andaba con rodeos. Están utilizando, así entre comillas, ese hadith para dar a entender otra cosa. Para entender otra cosa. El hadith es amplio. Dice, la mejor generación de musulmanes es la mía. Luego la que le sigue, que son los seguidores, que llaman los tabi'in. Luego la que le sigue, es decir, los tabi'in, la tercera generación de musulmanes. Luego de eso se expandirá la mentira. Y si uno estudia la historia del Islam, es increíble cómo fue así. La primera generación... Cuando dice expandir, se está entendiendo que... No, está hablando como que la mentira se va a hacer más común entre la gente. Es decir, en la primera generación los musulmanes eran muy unidos entre ellos y la fe estaba pura. No había tantos intereses personales, no había tanto protagonismo. Ellos habían presenciado del profeta sallallahu alaihi wasallam cómo descendía la revelación, cuando no entendían iban y preguntaban y ya está.
la segunda generación, la tercera, y después entraron los protagonismos, los deseos personales de poder, el deseo de riqueza, el nacionalismo. No, yo quiero que sea el Islam de Irak, no el Islam de Irán, no el Islam de Andalucía, no el Islam de... Claro, y empezaron las divisiones. Lo que más daña es el y es la época... ahorita es la más...